¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas? Les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Qué bueno que podemos compartir este momento y su palabra sobre todas las cosas, a donde Dios nos va a estar hablando en esta noche. Sin duda, el Señor siempre tiene palabra para su pueblo, siempre está atento a todas las necesidades que nosotros podamos suplir. Hermano, Dios durante mucho tiempo ha hablado a través de sus profetas, a través de sus ángeles, y vemos que hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra. Y el Espíritu Santo siempre nos está guiando. Hermano, hace 2-3 semanas tenía mis pensamientos, estaba leyendo Osea y vemos un Dios extremadamente bueno, con un tono distinto, con un profeta que contemporáneo de Isaías, de Joel, de Miquea, y vamos a poder ver que en Isaías 1:1 encontramos casi la misma palabra que vamos a leer ahora en Osea 1:1, que dice: palabra de Jehová que vino a Osea, hijo de Beri, en día de Usía, Jotam, Acaz, Ezequiel, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En Isaías 1:1 encontramos estas casi mismas palabras. Vemos la necesidad que Dios tenía para hablar a su pueblo, y no es que muchas veces muere un profeta y surgía otro profeta y muere ese profeta, sino que en esos mismos tiempos Dios estaba hablando a su pueblo, y como le dije, la necesidad que Dios quería hablar a su pueblo, viendo a un pueblo infiel, y vemos que Dios va a usar como ejemplo a este profeta, a Osea. Y dice así en el versículo 2: en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Osea, dijo Jehová a Osea: ve, tómate una mujer fornicaria, hijo de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Hermano, entonces vemos que Dios le pide algo casi imposible, ¿no? Como que Dios le está pidiendo que se vaya y se junte con una mujer adúltera, con una ramera, con una mujer de fornicación. Y vemos que en las leyes que Dios le pone a Moisés, en Levítico 21:7 dice así: con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¿Y qué pensaría el profeta? ¿Dio algo imposible? No, pero él fue y tomó. Porque Dios sabe a quién elegir. Un momento difícil en aquel entonces, un pueblo extremadamente descarado, un pueblo que no buscaba a Dios, pero Dios le iba a usar a este profeta para que se sienta a ver cómo Dios se sentía. O sea, significa salvación. Iba a venir un mensaje para su pueblo, pero todo lo contrario, porque vemos que fue pues y tomó a Gomer, versículo 3, Diblán, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel significa valle de sangre. Dios va a romper su arco. No está diciendo que va a romper el arco de la flecha que se tira, de la saeta, como se dice en la palabra. No, va a romper su poder militar. Va a romper a donde ellos tienen su fuerza, ¿no? Y ese lugar se va a llamar valle de sangre. Qué palabra fuerte, ¿no? Un profeta mandando, un profeta conocido, que se casó con una ramera, tuvo hijo de fornicario, y le pone por nombre eso, y encima le va a decir al pueblo. Pobre Osea, ¿en qué situación se encontraba también?
Seguimos leyendo. Y en aquel día quebraré yo el arco en Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. Entonces, ¿cómo le puso por nombre? Ruhamá. ¿Y qué significa Ruhamá? Significa no amado. Hermano, y eso para un pueblo de Israel era difícil escuchar eso, un pueblo no amado, para un pueblo judío. Entonces, más de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Ese es versículo 7. Le dijo... hasta aquí, pueblo, el pecado, no sabían que eran necios. Ya basta de andar. Me acuerdo mucho de Jorge Denner cuando teníamos los estudios en el instituto, decía de coquetear con el pecado. Y es lo que estaban haciendo. Más allá se estaban prostituyendo, usa una palabra fuerte, fornicación. Estamos hablando de prostituirse espiritualmente. Hermanos, son palabras fuertes, pero si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Sí? Su palabra es palabra de Dios. Y muchas veces tenemos cierta afinidad, pero vamos a usar el tono que Dios está usando acá con el profeta. Hoy puede pedir el alma de uno. Y uno está coqueteando con el pecado. Y sos necio. Jesús había dicho, necio, hoy puedo pedir tu alma. Cuando estamos queriendo hacer cosas sin sentido, juntando cosas sin sentido, y no sabemos que hoy el Señor puede pedir nuestra alma. Y bueno, vemos acá un Dios que está como airado y a la vez lastimado. Después de haber detestado a Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto es no pueblo mío. Hermano, y para un judío llamarle que no es un pueblo, es difícil, porque nosotros encontramos en Éxodo 42, en Éxodo 4:22, dice, y dirá Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En Éxodo 19:6 dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Y venía este profeta para decirle, ustedes no son más mi pueblo. Se terminó, ya basta de tantas cosas que le doy, de tanto amor, de tanta enseñanza para nada. Vamos a decir con ese término. Vemos también en Génesis, que dice, Génesis 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuentan las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Hermano, Dios tenía preparado, por más de todo esto, que un pueblo que no iba a ser su pueblo. Un pueblo que Dios estaba adquiriendo con el poder de la fuerza solamente de Dios. Y seguimos leyendo para poder entender este versículo. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijo del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Acá vemos, hermano,
que por medio de la promesa de Abraham y el pacto que Dios hizo con su pueblo, que pudimos leer Génesis 15:5 y 15:6. Vemos que este Dios mantiene su pacto con su pueblo. Nosotros podemos ver en todo lo largo de este libro de Oseas, en el capítulo 2, vemos como que es Dios un marido, que fue un marido infiel. Vemos en los capítulos después que Dios quiere cuidar a su pueblo, que de muchacho lo ha cuidado. ¿Cómo te voy a dejar a ti, Israel? ¿Cómo te voy a dejar a ti, a mi pueblo amado? Y vemos en el final del capítulo 14 cómo Dios hace una promesa que lo ve como un árbol frondoso, a Israel, un árbol que va a crecer, todo, pero eso todo a través de que Dios tiene el amor con su pueblo, de que Dios siempre buscó a su pueblo. Y nosotros muchas veces le hemos dado la espalda, le hemos dejado al Señor. En Romanos 9:25 dice así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el versículo 26 de Romanos 5 dice, y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermano, ¿cómo Dios tenía preparado para nosotros, a través de la descendencia, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de la promesa mesiánica, a través de Cristo? Nosotros íbamos a tener fe por medio de Abraham, y Dios siempre ha querido y ha tenido un remanente fiel. En Pedro 1, capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, sin duda Dios siempre nos ha protegido, nos ha guardado para que nosotros seamos ese pueblo, a través de su misericordia, a través de su amor. Dios siempre ha hablado. Vemos en el Salmo, me gusta mucho el Salmo 78:38, que dice, pero el misericordioso. Si ustedes leen en ese Salmo 78, vemos un pueblo infiel, y vemos un Dios que siempre le ha dado todos los gustos. Pero ¿qué pasa cuando a uno le da todos los gustos? ¿Qué pasa cuando uno le da todo al Señor? El Señor le da todo. Uno abusa. Dice el misericordioso, 78:38 de Salmo, el misericordioso, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Hermano, ¿a dónde íbamos a estar nosotros? ¿A dónde íbamos a estar si Dios no tenía la mirada con nosotros? Lejos. El Señor siempre promete. Siempre ha prometido. Su pacto ha sido fiel desde tiempo antiguo. Esto no fue un plan B y que vino Cristo y nosotros pudimos tener esa entrada. Dios desde antemano, de mucho tiempo ya tenía preparado una salvación para ti, hermano, para mí, hermano. Y nosotros éramos ese Gomer.
Nosotros éramos, pero por su gracia hoy estamos santificados por Él. Vemos que después en el versículo 11 que leímos de Oseas, de 1:11, dice que Dios va a tener, por medio de la sangre del linaje, va a tener ese llamado que dice: y esta será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1:33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, el Señor Jesús vino y ha cambiado nuestra vida. Somos ahora la iglesia amada. Somos el remanente que Dios ha preparado. ¿No es esto maravilloso? ¿No es un Dios extremadamente bueno? ¿Cómo ahora nosotros? ¿Cómo después de todo lo que hizo? Después de todo lo que el Señor sufrió por nosotros, vamos a ir a pecar, vamos a ir a prostituirnos espiritualmente por ahí. ¿Con qué cara vamos a querer estar sabiendo que tenemos un Dios bueno, un Dios que siempre ha pensado en nosotros? Pero nosotros muchas veces no pensamos como Dios piensa, porque sabemos, está escrito igual. Vuestros pensamientos no son como mi pensamiento. Entonces vemos los pensamientos del Señor sobre los pensamientos que Él tiene sobre nosotros, es siempre, constantemente, para el bien. Hermano, no dejemos de aprovechar esta gracia tan hermosa que el Señor nos da. Que sigamos nosotros buscándolo de todo corazón, amándolo con todo nuestro corazón como Él se lo merece. Muchas veces yo en realidad me siento mal. Muchas veces me siento mal porque Él me da todo. Él me da su espíritu, el gozo, la paz que el mundo no tiene. Lo puedo sentir en Él. Y muchas veces me siento mal porque Él me da más allá de lo que no merezco. Y por esa razón muchas veces uno se siente mal. Pero, hermano, demos gracias al Señor por su palabra, porque Él nunca ha dejado a su remanente, nunca ha dejado a su hijo. Aunque un padre, una madre no dejara, Él nunca ha dejado a su hijo. Siempre nos ha tenido esculpida en su mano. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga guardando, que podamos dar la gloria a Él siempre, que hermano, ánimo en esta batalla, que muy pronto vamos a ver su rostro. Qué lindo va a ser ese momento, muy pronto vamos a ver. No es en vano el camino que estamos siguiendo, es hermoso, un poco de tiempo, y el que vendrá en breve. Sí, Señor, ven pronto, porque tus hijos te esperan, tu pueblo te espera, y amamos tu venida, Señor. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas, y la paz del Señor Jesucristo abunde en sus hogares. Amén.